para manifestar al Espíritu Santo. Mire, para manifestar al Espíritu Santo usted tiene que cambiar su corazón. Y no lo hace usted, lo hace Dios. Y es Él quien lo quiere hacer, pero usted tiene que dejarlo. Es ahí donde entra usted, donde entra su voluntad. Donde usted decide, sí, Señor, cámbiame o no, no me cambies. Y así hay muchos. Lastimosamente hay muchos creyentes que llevan no años, sino décadas. Y creo que así se van a quedar, lastimosamente. No seamos así. No seamos de esa manera. Estas personas no conocían al Señor Jesucristo. Hemos leído el pasaje de, bueno, el título no es bíblico propiamente, pero es el título que le pusieron y es muy interesante, lo que en verdad, los que en verdad son bienaventurados. Y es que el Señor recibe una alabanza, si tienen sus Biblias abiertas, en el capítulo 11 de Lucas. Y se trata de conocer al Señor. En este mundo estamos para conocer al Señor, como hijos de Dios que somos. No estamos para hacernos multimillonarios, no estamos para tener muchísimas posesiones, lo cual está bien. Pero por eso dice el apóstol Pablo, yo mando a los ricos de este mundo que sean ricos en buenas obras, que sean ricos en buenas obras, porque su riqueza no les sirve de nada. ¿Y cuál es la vida eterna? Dice el Señor Jesucristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo al cual tú has enviado. Así que vamos a conocer al Señor hoy. Y usted dirá, ¿cómo está su conocer del Señor? Dice versículo 27, Lucas 11, 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Está un poquito extraña la bendición, ¿no? Bienaventurado los senos que mamaste. Está un poco extraño. A lo que asumo y a lo mejor que llego es que era una bendición muy común en aquel entonces. Ahora, tomemos en cuenta que lo más seguro, ya estamos en el tercer año, como lo he dicho una y otra vez. Estamos en el tercer año, así que lo más seguro es que para entonces ya estaba María aquí con el Señor Jesucristo. Recordemos que María, al igual que sus hermanos, no estuvieron en el ministerio del Señor Jesucristo, excepto María, su madre, ¿no? María, ahora vamos a ver mucho de eso, pues ahora viene la Navidad y recordamos la historia de María y todo lo demás. Pues esa María que le dijo al ángel, he aquí, soy la sierva del Señor, he aquí que haga conmigo lo que Él quiera. Esa María. Sabemos que María estaba ahí, pero de María no se dice absolutamente nada. Los religiosos comentan esto, ya pues obviamente conocemos la respuesta. La respuesta es versículo 28. Él dijo, o sea Jesús, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los religiosos utilizan pasajes como este para decir, este fue el sufrimiento de María. María tuvo que sufrir con esto. Aparentemente la idea es el desprecio del Señor Jesús que le hacía a María, porque María, pues ya sabemos que según los religiosos fue coronada como madre de Dios, esposa de Dios y madre de todos nosotros, por cierto. Pero antes de ser esa exaltación y glorificación de María, era necesaria su humillación. Entonces, parte de su humillación era que su hijo, Jesús, la humillara. Eh, Obviamente no era la intención del Señor Jesucristo humillar, pero ya ven el sentir religioso. María jamás fue alabada por el Señor Jesucristo como parte de la Trinidad. María jamás fue recibida por la Trinidad como parte de ellos, como intercesora, como madre del cielo o reina del cielo, reina del universo o madre de todos nosotros. Todas esas cosas no aparecen jamás en la palabra de Dios. Como lo digo cuando hablamos sobre la Navidad, no odiamos a María, no detestamos a María. Odiamos el culto a María. Detestamos las mentiras sobre María. María era una mujer como todas las mujeres que están acá. Eso sí, la hizo muy particular su fe. Una muchacha de ¿cuántos? ¿15 años? ¿16 años? Iba a ser el vaso por el cual vendría el Hijo de Dios y ella cuidaría y lo criaría en su humanidad sobre esta tierra. Cuando recibe el mensaje del ángel,
y no entiende completamente, pues ella dice, ¿cómo va a pasar todo esto? Pues no conozco varón, ¿cómo voy a tener un hijo? ¿Cómo voy a quedar embarazada? Yo no conozco varón, es decir, no he tenido relaciones todavía. Viene el ángel y le dice, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y su sombra te cubrirá. Y entonces vas a concebir. Y le da el mensaje, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Él salvará a su pueblo de sus pecados. He aquí la sierva del Señor, dice María, hágase conmigo lo que el Señor quiera. Esa disposición siempre me agrada de María. Siempre alabo esa fe, esa confianza de María. ¿Por qué? Porque ya no la vemos. Es cierto que no vendrá ningún Mesías, pero difícilmente vamos a ver jovencitas de 15 años, 16 años diciendo que el Señor haga conmigo lo que quiera. Y menos jovencitos. Estos ejemplos son tan importantes, importantísimos, pues están adentro de la palabra de Dios y no se trata de que uno tiene que ser viejo, que uno tiene que leer mucho la Biblia para tener fe. Un joven, una jovencita, pueden tener la fe más sencilla, más simple y más elemental. Incluso el Señor Jesucristo habla acerca de los niños. Si su fe y que nuestra fe tiene que ser como la de los niños, entregados, dados a Dios. Pero cuando a María se le trató de dar una alabanza, como pasa en este pasaje, el Señor inmediatamente detiene y pone su mano. No, 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 no. Ni siquiera llamó a la mamá, ni siquiera llamó a María, ven mamá, ninguna cosa, ni siquiera se preocupó. En el segundo año sucede más o menos lo mismo. María con los hermanos del Señor Jesús, o sea, los otros hijos de María, porque María no fue virgen, María sí tuvo otros hijos, mínimo seis, dice la Biblia. Van a buscar al Señor Jesucristo, y entonces le dicen al Señor que estaba enseñando y estaba en su ministerio, y le dicen al Señor, tu madre y tus hermanos están aquí. Como que tienes que salir. Tienes que dejar todo lo que estás haciendo, vino tu madre y tus hermanos. No, no, no. ¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis parientes? ¿Quién es mi familia? Estos, dice el Señor. Estos que están aquí, estos que están oyéndome, estos son mi familia. Que son principios muy fundamentales, pero ahora estamos concentrados en este. Este tiempo de Navidad es un tiempo en el cual vemos como costumbre del demonio la distracción, alejar a la gente de la idea del Señor Jesús, alejar a la gente de el pensamiento y el reconocer quién es nuestro Señor Jesucristo. Y estamos empezando este mes de diciembre en el que celebramos Navidad, pero sabemos que no fue Navidad. Sabemos que no fue ahí. De hecho, nosotros solamente aprovechamos este tiempo para testificar, para hablar de ese regalo maravilloso que nos da el Señor Jesucristo. Por eso también damos regalos. Sí damos regalos en Navidad, pero recordemos el gran regalo que hemos recibido. Ese gran regalo de Dios, la gracia de Dios de entregar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y no entregarlo para que esté con nosotros, para que viva con nosotros, sino para que muera sustituyéndonos a cada uno de nosotros. Ese es el regalo de Dios. Ese es el gran amor de Dios y este mundo desprecia ese gran regalo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que quiere el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que quiere el Señor Jesucristo? Vean, tan interesante, los religiosos adoran a la mujer que trajo al Señor Jesús y aquí el Señor Jesucristo está diciendo claramente, no. Antes, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y aquí entra la segunda parte. ¿Qué es lo que busca el Señor Jesucristo? Vean, hermanos, yo a lo largo de mi vida he escuchado a tantísimos decir cómo aman a Dios, cómo les encanta a Dios, cómo necesitan de Dios, cómo buscan de Dios, pero hacen lo que Dios dice. Hacen lo que el Señor desea. Lastimosamente, entre las mismas iglesias hay muchísimos que ni siquiera quieren oír la palabra de Dios. Es que yo ya me lo sé. Es que yo ya lo conozco. No, hombre, si la palabra de Dios tenemos que seguirla oyendo. Y eso me hace entender que ni siquiera entiende qué es la palabra de Dios. Para usted,
Esto es un libro, nada más. Y solamente hay letras, anécdotas, narraciones y cosas morales, éticas interesantes. Si es eso para usted, usted no conoce la palabra de Dios. La palabra de Dios viene del cielo. La palabra de Dios una vez se hizo carne, capítulo 1 del Evangelio de Juan. Se hizo carne, se encarnó la palabra de Dios. ¿Ya sabe reconocer la palabra de Dios adentro de este libro? Y la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es universal. Aquí en este libro vamos a encontrar diferentes temas. Vamos a encontrar hasta de lucha. Tal pueblo atacó a tal otro pueblo. ¿Eso es palabra de Dios? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje universal? ¿Cuál es el mensaje que habla a nuestro corazón? ¿Y cuál es el sentido de Dios? Y el sentido de Dios aquí el Señor nos dice, mire, dejen de hacerme alabanzas si no quieren oír mi palabra. Porque si ustedes no quieren oír mi palabra, ustedes no me conocen y no me alaban. Y aún más, si no guardan mi palabra, sus alabanzas no significan nada. Esta mujer que se acercó estaba tratando de alabarle a él y aparentemente estaba tratando de alabar a María en cierto sentido. Es un poco extraña la alabanza esta, pero el Señor ubica todo el sentido. Miren, la alabanza tiene que estar enfocada hacia algo. ¿Me quieren obedecer o no me quieren obedecer? ¿Quieren seguir mi camino o no quieren seguir mi camino? ¿Quieren hacer lo que les digo o no quieren hacer lo que les digo? Este evangelista que evangelizó creo que a más de 5 millones o no sé cuánto, era famoso por eso, a lo largo de su vida. Murió teniendo más de 100 años. Billy Graham. Evangelizó a tantísimas personas. Pero hubo una vez, y yo escuché ese video, hubo una vez donde dijo, yo creo que la misericordia de Dios es tan grande que aunque los musulmanes no adoren a Cristo, Dios les va a abrir la puerta y van a entrar al cielo. Los hindús también. Este hombre que evangelizó a millones de personas. Y me quedé anonadado, ¿no? Este hombre que evangelizó a millones de personas y no lo dijo en una entrevista, lo dijo en una iglesia, lo dijo en una comunicación que se estaba incluso transmitiendo a muchísimas personas. Aunque no conozcan de Cristo y aunque no reciban a Cristo, la misericordia de Dios es tan grande que, que los va a dejar entrar al cielo. Eso es lo que dice Billy Graham. Bueno, lo que dice el Señor Jesucristo es mucho más claro, mucho más exacto y mucho más tajante. Aquel que adora al Señor Jesucristo tiene que cumplir su voluntad, tiene que hacer su palabra y tiene que perseverar en lo que Él dice. Tiene que serle obediente. Tiene que rendirse ante el Señor como su Señor, es decir, como su Dios. Muy interesante el pasaje, ¿no? Muy interesante el pasaje porque pareciera que muchos cristianos todavía no logramos entender la esencia de ser cristianos. La esencia de ser cristianos es obedecer a Cristo en lo que Él dijo. No venimos a obedecer lo que dijo San Agustín de Hipona, no venimos a obedecer lo que dijo Billy Graham, no venimos a obedecer lo que dice el pastor, lo que dicen los maestros. Venimos a obedecer lo que dice Cristo, somos siervos de Cristo, nos entregamos a Cristo, nos sometemos a Cristo. Y eso es lo que Cristo desea. Cristo no quiere que le crean. Cristo quiere que le crean y que le obedezcan. Y por eso leímos un fragmento sobre la generación siguiente, o sea, versículo 29. Y apelándose a las multitudes, dice, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Jonás era un profeta de fuego.
Era un profeta de juicio. Era un profeta que les dijo, arrepiéntanse, porque el Señor ya trae el juicio contra todos ustedes y va a devastar esta ciudad. Arrepiéntanse ya porque el Señor va a devastar esto. Y siempre me sorprende. Siempre checamos de Jonás su situación, ¿no? Sabemos que trató de huir del Señor, él dijo no quiero ir, entonces se metió en un barco, el Señor tenía un gran pez preparado, entonces echaron suertes porque había una gran tormenta y el barco estaba a punto de destruirse. Es una historia sorprendente, interesante, pero a mí me llama la atención, más que la historia, me llama la atención el profeta. Un profeta que en unos cuantos días puso de rodillas a toda la ciudad de Nínive, incluyendo los animales, por cierto. Postrados todos arrepentidos, pidiéndole perdón al Señor. Qué gran profeta, qué gran predicación. De esos predicadores hacen falta ahora. ¿Y qué pasó con Jonás? Lo que pasó con Jonás y lo que pasó con Nínive fue que se arrepintió de tal manera la ciudad que Dios dijo, está bien, no la voy a devastar, no la voy a destruir ahora. Este no es el momento. Increíble que el Señor Jesucristo dice y se compara en este momento. Así como Jonás fue con Nínive, ahora a ustedes Dios les ha dado señal. Y la señal es el Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre, aquí con ustedes. Y ustedes no se arrepienten. Ustedes no conocen quién les está visitando. Ustedes no comprenden quién les está hablando. Y no se arrepienten. ¿Qué es lo que dice el versículo 32? Ustedes no se arrepienten. Nínive, a la predicación de Jonás, se arrepintió. Yo les estoy predicando a ustedes y están viendo las señales y están viendo las maravillas también para que se arrepientan y que se acerquen a mí y que perseveren en el camino y ustedes no se arrepienten. Piden señales, piden otras señales, piden señales del cielo. ¿Y qué señales les van a convencer? Con muchos religiosos, hablando de lo de María que mencionaba al principio, para ellos apenas una silueta ya es María. Una vez fue una silueta en el árbol y la silueta en el árbol era María y empezaron a adorar la silueta en el árbol. Una vez alguien hizo unos huevos estrellados y los huevos estrellados le salieron con la formita de María y empezaron a adorar los huevos estrellados. La gente, los vecinos empezaron a llegar porque María se estaba manifestando en los huevos estrellados. La gente religiosa mira cualquier cosa, pero cuando es la señal importante, cuando es la visitación de Dios, cuando es Dios que les está hablando, no lo ven y no les importa. ¿Por qué? Por la religión, por la falta de obediencia, porque se piensa de, bueno, yo voy a creer en Dios a mi modo, a mi forma, a lo que me gusta, pero no voy a obedecer. No quiero obedecer a Dios. ¿Por qué no queremos obedecer a Dios? No queremos obedecer a Dios porque Dios nos dice que debemos cambiar y que Él va a cambiarnos. Y eso no nos gusta. Dios no me da la razón. Dios no me dice que estoy bien. Dios me muestra todas mis manchas, todos mis defectos, todos mis problemas. Que por cierto, todo eso lo hace para mi bien. No es porque esté enojado conmigo, lo hace para mi bien, pero es molesto, es irritante. Eso no nos gusta. Por eso es que cuando Dios nos llama al arrepentimiento. Y cuando Dios llama al mundo, le llama al arrepentimiento. Pero no se dan cuenta que Dios ha estado llamando y llamando y llamando y no entienden. Así es el mundo. Ahora, los cristianos, ¿cómo somos? El Señor Jesucristo, hermanos, tienen que entender que no nos llama a simplemente creerle. Hay que obedecerle, hay que seguirle. Nuestra perseverancia, nuestro esfuerzo tiene que ser lo que Él dice y lo voy a cumplir. Diría el Señor Jesucristo con el pasaje que vimos, ese es.
O esa es quien verdaderamente me alaba. Esa es la alabanza que yo espero. Esa es la adoración que yo estoy esperando. Así que unamos los conceptos. Vamos a unir las cosas. Es excelente que vamos a cantar al Señor y cantémosle más, adorémosle más con todo el corazón, con todo el ánimo, con todo el aliento. Pero ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi actitud? ¿Cómo estoy viviendo? Qué bueno que quiera servir al Señor, pero ¿cómo estoy viviendo? No se trata que solamente el pastor tiene que tener un buen testimonio. Es que todos nosotros tenemos que tener un buen testimonio. Excelente. Pulcro. ¿Y qué tal si yo adoro al Señor diciéndole cuán hermoso eres, cuán maravilloso eres, quiero estar contigo, cuando no le puedo dedicar ni siquiera un pequeño instante de mi vida, de mi día a Él? Cuando no puedo tener esa devoción hacia Él, al menos por un instante, alejarme del celular, alejarme del entretenimiento, alejarme de las cosas y dedicarme a Él. Tomen en cuenta, no les estoy diciendo que el celular sea del diablo, algunas cosas sí. La televisión tampoco es del diablo, algunas cosas sí. Pero que estemos a solas con el Señor. Que me guíe Él. ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que quiere hablarme? ¿Qué es lo que quiere mostrarme? De esto estoy convencido que el Señor quiere mostrarnos a todos nosotros porque tiene planes para todos nosotros. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice, pregúntenme, pregúntenme sobre los planes que tengo yo para mis hijos. Pregúntenme sobre los planes que tengo yo para mis hijos. Y aquel pasaje de Jeremías clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y profundas que tú no conoces. ¿Se nos ha olvidado como creyentes? ¿Nos hemos apartado como creyentes? Que es un camino espiritual, que es una reconciliación con Dios, que Él nos está mostrando el camino, que no es una situación religiosa, que no es hablarle o adorarle o ya sea orar como a la pared, porque sí, es un descubrirle a Él. Esta es la vida eterna, dice el Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo, al cual tú has enviado. Ya está viviendo la vida eterna. Sí, por supuesto, ya tengo al Hijo de Dios en mi vida, ya tengo al Espíritu Santo. Espérame, ese no es la vida eterna. La vida eterna es que vaya conociendo a Dios más y más en su vida y que lo vea a Él más y más en su vida, en su esencia, en su mente. Que se revele Él ante usted, que haya confianza, que haya afecto. Esto es algo muy importante sobre el rey David, algo muy importante que aparece en las páginas de la Biblia de una forma tácita. Es la forma de expresarse de Dios. Dios amaba de una forma muy profunda a David. ¿Por qué? Porque David amó a Dios de esa misma forma desde que era pequeño. Porque solamente Dios era el que lo veía. Veía a David ahí, ese muchacho, siendo pastor, solo, con las ovejas, en medio de la noche, teniendo que desvelarse, teniendo que cuidarlas de fieras, de ladrones, de cualquier peligro. Pero ahí estaba Dios con él. Ahí estaba Dios. Y David estaba escribiendo, y David estaba tocando su arpa, haciendo alabanzas al Señor, porque sabía que Él era el tema principal de adoración, de exaltación de su vida. Pero no solamente es un tema de adoración, no solamente es hacer canciones bonitas o alabanzas bonitas o populares para el mundo. Se trata de tocar en lo más profundo de Dios. Y ese muchacho de 12 años lo hacía ahí, en la soledad, en la noche, en medio de las ovejas. Nadie más lo oía, solamente las ovejas. Y Dios estaba con él. Por eso le amó, de gran manera. Tome en cuenta que lo que usted hace para Dios no queda olvidado. Tome en cuenta que lo que usted hace en intimidad para Dios, solo, sola, aparte, Dios lo ve.
Dios lo toma en cuenta, pero toma en cuenta lo demás. Le llama la atención lo demás. ¿Por qué Dios despreció la ofrenda de Caín? Dios le dice a Caín más adelante, que por cierto le advierte sobre el asesinato que estaba ya decidiéndose a cometer, pero no voy a entrar a eso. Dios le dice después a Caín, si tus obras fueran buenas, si tus obras fueran buenas, recibirías alabanza. ¿Sabe cuál fue el problema de Caín? El problema de Caín no fue ofrecerle al Señor vegetales y legumbres. El problema de Caín eran las obras anteriores, su corazón, su forma de entregar esa ofrenda. Ese era el problema. ¿Cómo nosotros, hermanos, entregamos nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestras primicias? ¿Cómo lo hacemos? Ora. Ora cuando lo hace. Ora cuando lo entrega. No se trata que venga aquí a orar. No se trata que lo publique. De hecho, el Señor nos llama sobre eso. Me refiero a que habla usted con Dios en la intimidad. Señor, te doy gracias y espero y te pido que por medio de esto tú santifiques todo lo demás. Como dice tu palabra. Que tú bendigas todo lo demás. Yo siembro mi semilla. Usted ora por esa semilla. Ora por eso que está haciendo. Les podría preguntar también, sin que se sientan mal. No quiero que se sientan mal. Quienes vienen a dirigir el servicio, ¿oran antes? No me refiero a los de hoy, me refiero a todos. ¿Oran antes de dirigir? Y si oran, ¿cuánto tiempo oran? ¿Cuánto tiempo dedican a la oración? No estoy hablando de hacer un sentido dogmático, religioso, alguna cosa así. Estoy hablando de que si están a solas con Dios y que lo que van a hacer acá o lo que van a hacer en evangelismo o lo que van a hacer en enseñanza, tienen un tiempo aparte con Dios para consagrarlo, para pedirle, para encomendarlo a Él completamente, o ni siquiera creen en eso. Ya les he mencionado sobre aquellas señoras, ya casi no pasa, ya casi, bueno, yo aquí ya no lo he visto, pero nada más entraban, venían aquí a postrarse a la tarima, porque es una tarima, bueno, quien le llame altar está bien, pero es una tarima, y venían a postrarse. Antes del servicio, antes de todo, lo que venían a hacer era orar. Sabían que era un tiempo especial, sabían que era un tiempo de consagración, sabían que era un tiempo no cualquiera, el que tendrían con Dios. Y querían y necesitaban ese momento especial con Él de oración. La oración, hermanos, tiene que llenarlo todo. La búsqueda de Dios tiene que llenarlo todo. La disposición de nuestro corazón a buscar a Dios y en nuestra vida tiene que llenarlo todo, porque todo nosotros le habla a Dios. Todo nuestro ser le habla a Dios. ¿Cómo son nuestras ofrendas? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cómo es nuestra lectura bíblica? Nuestro conocer de la palabra de Dios, nuestra obediencia a la palabra de Dios. Todo habla al Señor. Y cuando vamos a adorarle, ¿qué es lo que le habla a Dios? Mis pecados. Tome en cuenta con esto. No quiero decir, bueno, usted es pecador, entonces mejor váyase de la iglesia. No le estoy diciendo eso. Estoy diciendo, ¿se arrepintió? ¿Le confesó sus pecados a Dios? ¿Está luchando contra ese pecado, contra ese mal? ¿Está perseverando? ¿Está recibiendo la influencia del Espíritu Santo para que ese mal sea lavado de su alma, arrancado de su alma y transformado completamente? Si no está pasando, tiene que empezar a luchar y tiene que empezar a perseverar en las cosas de Dios genuinamente como aparece en su palabra. Y por favor, guarde la palabra de Dios. Guarde lo que Dios le dice. Que no sea solo hoy oigo y en 15 minutos ya se me olvidó.
Incluso queda grabado, si quieren lo pueden repetir. Cuantas veces necesiten en su hogar. Pero por favor, hoy estábamos estudiando la comunicación espiritual del creyente con Dios y algo que no les comentaba a los muchachos y a los no tan muchachos que también estuvieron, eh, no sé si se dieron cuenta, y si quieren ahí está el esquema todavía en el pizarrón, si se dieron cuenta que es integral. Dios toma en cuenta nuestro cuerpo, aunque nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido, pero Dios toma en cuenta nuestro cuerpo. Tiene que oír, tiene que aprender, tiene que meditar en la palabra de Dios. Esas son cosas del cerebro, son cosas de la mente. Y tiene que guardar en su alma esa fe, extraer de la palabra de Dios que Él le ha dado esa fe que tiene que vivir en su corazón y tiene que motivar no solamente su confianza, sino sus actos de fe. Dios quiere eso. Dios busca eso. Que no oremos por orar, que no leamos por leer, que recibamos de Él. Y eso nos va a ayudar a transformar. Estas personas veían a Dios a su modo. Y por eso lo dejamos bastante claro hoy en la mañana y lo vuelvo a aclarar hoy. Fe es lo que Dios dice y obedecer a lo que Dios dice. Eso es. Fe no es la fe que tienen los hindús, la fe que tienen los mormones, la fe que tienen los testigos de Jehová. Dios no habló nada sobre ellos. Dios no dijo absolutamente nada sobre ellos, por eso no podemos decir que sea fe. Fe es solamente lo que Dios nos dice y Él solamente ha hablado a través de su palabra, por medio de sus profetas, por medio de sus apóstoles y por supuesto por nuestro Señor Jesucristo directamente en los evangelios. Solamente ahí lo podemos encontrar. No existen diferentes versiones religiosas de Dios. Por supuesto, Dios está buscando a cada uno. Dios quiere llegar y tocar a cada persona. Dios quiere alcanzar, quiere que su mensaje llegue a cada persona. Dios está preocupado porque todos escuchen la palabra. Pero Dios no es para todos y la fe no es para todos. Ahora, cuando yo recibo esa fe, la obedezco. Le hago caso. Moldea mi vida. Transforma mis pensamientos. Ahora soy diferente. Ahora tengo nuevas convicciones. O sigo siendo igual. El mensaje del Evangelio. Y me refiero a este mensaje que estamos viendo. Los sinópticos, los evangelios sinópticos que estamos viendo, nos obligan, el mensaje de Jesucristo nos obliga a cambiar, a ser diferentes, a renovar nuestra mente, a renovar nuestra conciencia, a renovar nuestros pensamientos, a darme cuenta, en esto estoy haciendo algo malo, bueno, tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque tengo que perseverar en esa misión. Esa es mi misión. Mi misión es seguir a Cristo y parecerme a Cristo. Eso es lo que Él quiere. Pero es que no puedo. Es que es Él quien lo va a hacer. Es Él quien me va a transformar. Es Él quien va a cambiar mi corazón. Pero yo tengo que estar en esa fe, en esa seguridad, en esa confianza. Si voy a adorar a Cristo, tengo que obedecer a Cristo. Si voy a adorar a Cristo, tengo que guardar todo lo que Él dice. Si voy a orarle, si voy a confiar en Él, pues entonces tengo que obedecer su palabra. Cuando hacemos entonces un pecado, cuando hacemos algo malo, es ahí donde tenemos que trabajar, ahí es donde quiere trabajar el Espíritu Santo, es ahí donde quiere Él transformar nuestras vidas. ¿Y por qué no lo hace? Porque nosotros no se lo permitimos. No se lo permitimos. Y es entonces donde lastimosamente se empieza a convertir en un evangelio de religión. Empezamos a vivir una religión. ¿Por qué vengo a la iglesia? Vengo a la iglesia porque si no, tal vez me voy al infierno. ¿Y le preocupa lo que hizo ayer? ¿Le preocupa lo que hizo antier? ¿Le preocupa lo que piensa hacer mañana?
Me refiero a algún mal, algún daño que haga, algún señalamiento, algún maltrato a su familia. ¿No le preocupa? Entonces, cuídese, cuídese, porque tal vez está viviendo una religión. Si les parece radical esta forma de pensar, sí, es radical. Si les parece muy impositiva esa forma de pensar, pues sí, la verdad es que sí. El Señor es, sin remedio, impositivo. El Señor no nos exige media hora, una hora. El Señor nos exige el corazón, la vida. Con esto no le estoy diciendo que no estudie, no trabaje, todo eso es importante, pero Dios va a ir tomando terreno. El Señor Jesucristo va a ir tomando terreno de su corazón, de su mente. Ahora haz esto, ahora cambia esto, ahora quita esto, ahora quiero darte estas cosas y quiero que empieces a servirme más. Y así será nuestro caminar en Cristo, dependiendo si usted se lo permite, por supuesto. No se sorprenda, no se sorprenda. Por eso el Señor es tan radical. Aquel que ama más a su padre, su madre, hijos y quien quiera que sea, más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. Con esto el Señor no está diciendo quiero que desprecien a su familia. Con esto está diciendo el Señor, yo soy el primero. Y yo tengo el primer lugar. Y sí, les voy a cambiar. Voy a cambiar tu corazón. Voy a cambiar tu mente. Voy a cambiar tu vida. Voy a cambiar tus propósitos. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Mientras menos te resistas, es más fácil, mucho más fácil. Ahora muchos viven una religión, muchas iglesias, muchos creyentes viven una religión, lastimosamente. Pero la vida cristiana es una vida. Muy interesante eso, y lo van a ver cuando lean el libro de Hechos. Quienes estén leyendo el libro de Hechos o lo hayan visto. El cristianismo no existía, la palabra cristianismo no existía. Ellos se hacían llamar los del camino o los de este camino. Así se hacían llamar. No cristianos, no creyentes, sino los que seguimos este camino, los que tenemos este camino o los del camino. Así se llaman. Camino, un cambio de vida, una nueva forma de ser, una transformación de mente y, por supuesto, nuestros propósitos dirigidos hacia Cristo completamente. Esa es la vida cristiana. Eso es lo que demanda el Señor Jesucristo y es lo que vemos acá en estos pasajes. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos